pasamos ya a la segunda mesa de la transacción energética en las diferentes regiones. La moderadora de la mesa será María Mendiluce, que es directora del World Business Council for Sustainable Development. María tiene más de 20 años de experiencia en el área de clima y energía. Desde el 2008 ha liderado la implementación de su estrategia. Creó el programa del World Business Council for Sustainable Development sobre economía circular y está desarrollando la nueva estrategia para transporte y ciudades. Antes de unirse al World Business Council, ocupó distintas posiciones en la Agencia Internacional de Energía en París, en Iberdrola y en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Actualmente es profesora en la Universidad de Ginebra. Y los demás ponentes que ya presentará, tenemos a David Nelson, a Ferran Tarradellas y a César Emiliano Hernández. Por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Club de la Energía por invitarme a volver a Madrid, donde viví muchos años. Y un placer volver a ver a muchos amigos que están hoy en la sala. Vamos a hacer esta mesa redonda sobre las transiciones energéticas. Y tengo el gusto de tener conmigo en este papel a tres eminentes speakers. En primer lugar, tenemos a David Nelson. David Nelson es medio español, es un poco, español, un poco sueco, pero va a hablar medio en español, medio en inglés. David es el Executive Director de Energy Finance del Climate Policy Initiative, una iniciativa fundada en su día por Soros y por un profesor, Peter, el apellido era el fundador de Heller, que es un profesor muy conocido en Stanford e internacionalmente muy conocido. Y David ha trabajado en analizar las transiciones energéticas por todo el mundo, el diseño de mercados, nuevos negocios, instrumentos financieros, cómo tratar los costes baratos o el desarrollo de energías renovables. A su lado tenemos a Ferran Tarradellas. Muchas gracias, Ferran, por venir. Él es el Head of European Commission Representation en Barcelona. Y es un periodista, ¿no? Podría decir. Y ha trabajado como spokesperson de dos comisarios en la Unión Europea. Con lo cual, seguro que nos hablas muy bien, porque lo importante de hablar de la transición energética es de explicarla bien, ¿no? Y me imagino que tú tienes un papel muy importante en eso. Y finalmente, desde México hasta aquí, César Emiliano Hernández, que actualmente está en la Comisión de la Competencia, pero anteriormente fue el Deputy Secretary of Electricity at the Mexican Ministry of Energy. Y seguramente lo veremos en el próximo gobierno, con lo cual está bien porque habrá cierta transición de toda la labor. A mí lo que me ha parecido destacable de su currículum es que le han nombrado el Mexican Renewable Person of the Year, que me ha hecho mucha gracia porque no sé si eres renovable, tú te renuevas, pero me parece que nos indica muy bien hacia dónde nos vas a hablar, ¿no? Bueno, yo la verdad es que cuando he escuchado a OPEC he dicho, bueno, la verdad es que en esto de la transición energética pues hay muchas teorías, ¿no? Y hay pues distintas formas de entenderlas. Incluso cuando hablaba con los panelistas de lo que van a hablar, me di cuenta pues que el enfoque es diferente, ¿no? Para mí, la transición energética pues es una transición muy global. En el World Business Council for Sustainable Development, que trabajamos con muchas empresas, 200, estamos mirando cómo hacer la transformación de diferentes sistemas para hacerlos más sostenibles, ¿no? Y obviamente el sistema energético es un pilar muy importante, pero cuando se trata del cambio climático también hay que ver el tema de transporte, de ciudades, de alimentación y de cómo se reportan los resultados y cómo los aspectos medioambientales y los riesgos de potenciales costes baratos se tienen que incluir en las cuentas de resultados, ¿no? Con lo cual, para mí, la transición energética es algo que es mucho más holístico, que incluye también la transición del transporte, ¿no? Y transición de cómo se utilizan los materiales en las industrias
y cómo se produce en la agricultura. Pero hoy vamos a hablar más de lo que tradicionalmente se ha llamado energía, ¿no? Y sobre todo más de electricidad y seguramente de renovable, ¿no? Hay varios factores o tendencias que están determinando esta transformación. La primera pues es que las energías renovables pues son bastante más baratas de lo que fueron, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo se están incrementando, ¿no?, su utilización, y están dando la posibilidad también a que podamos electrificar otros usos de electricidad o de energía, ¿no? La digitalización es un tema que está transformando profundamente el consumo energético, tanto en transporte de mercancías, de ciudadanos, usos energéticos, como los ciudadanos vives, y tienen un impacto muy importante que no creo que se esté reflejado en algunos escenarios que hemos visto, pero que no es negligible. El desarrollo de los vehículos eléctricos, el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento abren nuevas perspectivas a la electrificación de consumos energéticos, ¿no? Y luego el desarrollo de nuevos modelos energéticos. Si yo pusiese aquí una diapositiva, me encanta porque tengo una donde pones que Apple se ha vuelto un vendedor de energía, Google tiene parques eléctricos, EDF está vendiendo movilidad, IKEA vende energía. Las fronteras entre los distintos sectores a nivel empresarial se han difuminado, porque hay muchas posibilidades de negocio para las empresas más allá de su sector tradicional. Y a mí me gustaría ver cómo esas fronteras también a nivel regulatorio y a nivel de los gobiernos también se viesen reflejadas, ¿no? De forma que se hiciesen políticas que fuesen más transversales, ¿no? Porque si hablamos de la transición ecológica, como se llama aquí, se tiene que incluir el transporte, infraestructuras, vivienda y otros, no es solo el sector energético. Bueno, hemos estado charlando antes, entonces el panel vamos a intentar que yo hable menos y que vosotros habléis más. La primera pregunta que quiero hacer a los panelistas, empezando por David, es ¿qué es, en tu punto de vista, what is the energy transition? Yo sé que has estado en la comisión que ha preparado un informe muy importante al respecto y estaría bien que nos dieses una idea global de cómo se entienden las transiciones energéticas. Great. And just one although my grandparents might have been Swedish and Spanish, I consider myself Mexican-American. So that makes it even more complicated. But CPI, where I work, we're involved in both the Energy Transitions Commission that you may have heard of, which looks at a global transition, but we also have work that we do in offices and programs in Europe, in Mexico, Brazil, China, India, Indonesia, Nigeria, South Africa, a number of places. And one of the characteristics of the overall energy transition is that it really is local. It's also divided by several different markets. You need to think about electricity. You need to think about hydrocarbons, coal, oil, gas. You need to think about transport and industry. In the Energy Transition Commission, we basically simplified this at a level of that there are 5 transitions, 5 things that need to happen. And the driver behind this is if you want to meet your climate change goals. The 5 drivers are, first of all, if we're looking at the forecasts for GDP growth that OPEC was actually putting forward, the first thing you need to do is to improve energy productivity. That is to achieve those levels of GDP growth with the minimum amount of energy that you have. And that's basically energy efficiency and also dedicating your economy to work in those industries that provide more GDP per unit of energy. The second area is, and the second and the third areas are very closely related. The second area is to decarbonize the electricity system as much as possible. And the third is to electrify as many things as you can as possible. And in electrification, you need to be looking at both the long-distance transport in general, industry is very important and difficult to electrify, as well as the high heat, the heating, are the 3 most difficult ones to actually put forward. Beyond those 3 transitions,
There are a few sectors, and I'll highlight cement is actually the most problematic, that are difficult to electrify. Because even steel and chemicals, so the three that you remain that are the most difficult to electrify are chemicals, steel, and cement. But steel, there are processes to completely electrify it with using hydrogen. And actually, I believe with some further technological innovation, we can actually reach a point in not too many years, well, that will be the more economic case. So cement is probably the one that you feel has the biggest problem. And there you need to be thinking about things like carbon capture and sequestration. And finally, the last transition that you have is how do you optimize the remaining fossil fuel budget that you have? And what you want to do is you want to create this, you want to use your fossil fuels to support the rollout of more renewables, to provide the flexibility that provide, for instance, seasonal storage for those times when the wind doesn't blow or the sun isn't shining, to create ramp-up. We'll talk about this in India, to meet the ramp-up requirements of India. The good news from what we've seen there and in a lot of the work CPI have done in many places is, by and large, the technology, particularly for decarbonization electricity system, is not only there, but it is actually cheaper than existing solutions. We looked at what would happen if you redesigned the entire electricity system using Germany as a model from scratch, using gas or renewable energy with a combination of flexibility measures. It turns out that by 2030, the all renewable system, and this is without having your hydro, and will be cheaper. It's considerably cheaper, and even today it's cheaper at $40 to $50 a ton of carbon. The other areas are lagging a bit behind, but the good news is that economically we have a path. The bad news is that our markets are designed around fossil fuels, particularly electricity markets, but other markets. We have financial issues. One of the things that came up this morning, but a very generalizable problem that we have, is that if most of the investment is occurring in emerging markets don't have, if you build renewable energy, you've got to finance that in rupees or dinars. Those have much higher interest rates. And even though the interest rate in dollars terms might be very, very similar, what you're paying for is in local terms. And that you have to contrast with markets that are set up to finance oil in dollars. And so you have those issues. But of course, you know, there's a number of institutional issues to go forward. And all of that is pretty much common across all countries. I will come back afterwards to ask you some questions about hydrogen and CCS. But let's continue with Ferran, because at the European Union, have to say, I have an anecdote, tengo una anécdota que compartir. Hace 2 semanas hubo una reunión en San Francisco, el Global Climate Action Summit. Y entonces entro y veo a Arias Cañete hablando súper bien de todo lo que está haciendo la Unión Europea. Y entonces luego en el pasillo de repente me lo cruzo. Y yo le conocí un par de veces, le saludo, le digo, oye, qué bien, oye, cuántas cosas que, o sea, ahora tenemos que pasar a la acción, como diciendo, o sea, está muy bien todos estos anuncios que se hacen en estas reuniones, pero tenemos que ver cómo impacta, ¿no? Y se enfadó y dijo, estoy todo el rato haciendo cosas, yo sí que estoy en la acción. Y entonces me hizo pensar y reflexionar sobre un poco este movimiento que ha habido en los últimos 10 años de crear estos héroes sobre el clima, ¿sabes? Esta gente que está haciendo mucho, que habla muy bien, que tiene una gran ambición, pero son individuales. Y entonces yo, o sea, mi comentario era más que tenemos que crear grandes coaliciones para resolver los problemas que tenemos ante la transición, ¿no? Y que esto no es sobre tener un héroe, no es de ser líder, es de ser co-líder, ¿no? Dicho esto, ¿nos puedes contar un poco, bueno, cuáles son los planes de la Unión Europea y cómo potencialmente esto van a afectar a la transición en España? Bueno, primero de todo, quería agradecer también al Club de la Energía, a CEPSA que nos acoge y al World Energy Council, efectivamente, y el Instituto Elcano, pues que me hayan dado la oportunidad de presentar un poco la posición de la Unión Europea en este ámbito, que yo creo que es importante también a nivel global. Tomándolo de la acción, quiero destacar que antes de que el comisario Arias Cañete formara parte del colegio, en la comisión había una dirección general entera que se llamaba Acción Climática.
y somos muy activos. Hemos hecho muchas cosas y las venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sería la transición energética para nosotros? Pues yo la pondría con una cifra, ¿no? Nosotros queremos reducir nuestras emisiones de CO2 entre un 80 y un 95% comparado con nuestras emisiones de 1990 en el año 2050. Esto es una cifra que se podría traducir con una palabra que es descarbonizar la economía, no solamente la energía, descarbonizarlo todo. Y para llegar a ese objetivo tenemos que hacer efectivamente una transición económica, una transición energética, que a mi modo de ver tendría cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, tendríamos que cambiar el modelo de un modelo basado en combustibles fósiles a un modelo basado en energías limpias, energías que no emitan CO2. En segundo lugar, tendríamos que cambiar de un modelo centralizado y distribuido en red a un modelo descentralizado y de consumo y generación cada vez más locales. En tercer lugar, tendríamos que tener un modelo que no esté basado en la oferta, sino que esté basado en la demanda. Y en cuarto lugar, en este sistema basado en la demanda, tendríamos que cambiar del analógico al digital, de manera que el consumidor no sea un actor pasivo, sino que sea un actor activo, o sea, que sea no solamente un consumidor de energía, sino que sea un productor de energía, que sea un actor que decida en qué momento consume energía y de qué manera consume energía, o en qué momento produce energía y a qué precio produce energía, de manera que pueda tener mucho más que decir. Si quieres, luego te explicamos un poco cómo vamos a hacer para conseguirlo. Sí, me parece muy interesante el punto de la demanda, ¿no? Porque cuando hemos visto antes las proyecciones, la mayoría de las proyecciones están basadas en el business as usual, ¿no? En una proyección a largo plazo pensando que vamos a seguir consumiendo de la misma forma. Pero hemos visto que los avances tecnológicos han hecho ya, y lo estamos viendo, ¿no? Transformar enormemente nuestras vidas, ¿no? Y de la misma forma, de la forma en que trabajamos, etcétera. Y bueno, todo esto tiene un impacto en la demanda, ¿no? Entonces, fenomenal si luego hablamos un poquito más. Hay una pregunta que tendría que haber dicho al principio, perdona, estaba tan emocionada con el panel que no os he dicho, queríamos que nos contestéis a la siguiente pregunta a través de la aplicación. Bajo vuestro punto de vista, ¿qué región piensas que va a reducir más las emisiones en los próximos 10 años? ¿Vale? Y tendréis, entonces por ahora Europa va muy bien, ¿eh? Pero bueno, tenemos que oír sobre México, a lo mejor nos sorprendes. A ver, cuéntanos un poco cómo ha sido la transición energética, porque México también a nivel internacional tiene una excelente reputación en su lucha contra el cambio climático, gracias a gente como tú, ¿no? Que gracias también cambian de un gobierno a otro y se mantiene ese conocimiento. Cuéntanos, bueno, qué está pasando en México. Sí, bueno, México tiene un poco historias malas y buenas, pero en los últimos años tiene una historia que contar, que yo creo que es muy buena en términos de lograr el despegue de la generación limpia a través de mecanismos de subasta que lograron en cada una de sus diferentes ediciones algunos de los precios más bajos de energía limpia en el mundo. Entonces, esa, digamos, es una de las historias que yo creo que merece la pena ser contada en México. Tiene, y ahora que escuchaba lo que se platicaba, tiene una historia de una gran pelea que tiene que ver con la aprobación de la Ley de Transición Energética Mexicana, ahí por diciembre de 2015, en la cual hubo un proceso fuerte al interior de la sociedad mexicana con los grandes grupos industriales, exportadores, los acereros, los cementeros, etcétera, donde tenían la percepción de que tener una generación eléctrica, sobre todo porque se centró mucho en el sector eléctrico, más limpia, iba a ser algo que les iba a afectar la competitividad. México es un país, como ustedes probablemente sepan, que desde los 90 se convirtió en un país fundamentalmente exportador, muy conectado con el mundo, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como que nos volvimos una economía tipo Alemania en términos de muy intensamente exportadores de manufacturas, muy conectados en las cadenas de valor de toda América del Norte, en la industria automotriz, electrónica, etcétera.
Y la industria mexicana siempre vio la generación limpia y la electricidad en general como un factor de desventaja competitiva para México. México era un país de electricidad cara, generada por una simbiosis rara entre lo que era nuestra gran compañía petrolera, lo que es nuestra gran compañía petrolera Pemex, y nuestra gran compañía eléctrica nacional, que es la Comisión Federal de Electricidad, o la CFE, que tenían una relación simbiótica donde lo que quedaba de la refinación de gasolinas en México, el combustóleo lo llamamos, o búnker lo llaman en otros lugares, el fuel oil, se usaba básicamente como el principal combustible para generar electricidad en México. Y como era una especie de arreglo entre las dos grandes empresas del Estado, se mantuvo estable durante mucho tiempo. Entonces, lo que se logró hacer en los últimos años a través de pasar esta ley, de lograr una serie de procedimientos que lograron convencer a la sociedad de que podíamos tener energía que no generara emisiones, que fuera barata y que fuera un factor de competitividad, yo creo que fue algo que rompió con una tradición histórica mexicana de ser este país petrolero que quemaba este combustóleo para generar. Entonces, la historia de la transición energética mexicana tiene otro componente que es el de la eficiencia energética, donde México ahora está como en el ranking, un ranking que se publicó este año, está como el 12º país, digamos, en términos de su ranking, de sus políticas de eficiencia energética, lo cual para un país en desarrollo como México también es muy destacado. Entonces, esas son las dos áreas donde se está haciendo un buen trabajo en México. Estamos viviendo muchos de los fenómenos que están pasando en todos los sistemas eléctricos, digamos, hay proyectos de desarrollo y hay un proyecto que se hizo cuando todavía estaba en el ministerio de la transición hacia la adopción de una red eléctrica inteligente, todo este tema de la generación cada vez más distribuida, los recursos cada vez más, más intermitentes que caracterizan también al sistema eléctrico. Pero creo que, digamos, la historia buena que puede contar México al mundo, y la va a contar este año con la 4ª subasta, es un mecanismo basado en un sistema de portafolio de energía renovable que ha logrado producir, atraer muchísimas inversiones y producir algunos de los precios más bajos a nivel mundial de generación limpia, lo cual entra muy bien en esta ecuación mexicana de darle energía barata a la industria y al mismo tiempo energía eléctrica limpia. El sector eléctrico es punta de lanza. Hay muchos otros sectores, construcción, transportes, que necesitan involucrarse para una transición energética exitosa, pero el sector donde más ventajas se pueden obtener en el corto plazo era precisamente electricidad. Y yo creo que ahí se está haciendo esta transformación y está en curso. Porque, ¿cuál es el mix eléctrico en estos momentos en México? Es aproximadamente. Digamos, la parte... Es otro elemento que es interesante, sobre todo cuando ve uno las transiciones regionales, cuando se discutió un poco dónde está China, dónde está Europa, dónde está América del Norte. La mezcla energética mexicana y lo que se proyectó para los siguientes 15 años en el último programa de desarrollo del sistema eléctrico que se publicó este año, es que va a ser aproximadamente dentro de 15 años 40% de generación limpia y el otro 50% generación basada en gas, ciclos combinados, lo cual no es una mala mezcla en términos de desarrollo económico y de contribución a reducir el cambio climático. Otros países pueden tener mucha generación limpia, pero siguen dependiendo mucho China del carbón, yo creo que Europa también. Entonces la mezcla norteamericana realmente yo creo, es una muy buena mezcla hacia futuro, porque vamos a tener esta posibilidad de tener la capacidad, los picos atendidos con estos ciclos combinados baratos. Además hay un gas natural abundante y también barato en la región de América del Norte. Y tenemos generación eólica y solar también, que si ve uno los precios de la más competitiva del mundo, ¿no? Muchas gracias. De tu intervención me quedo con dos cosas. Una, que en el año 2015 hicisteis la ley de la transición energética. No sé si sabrás que en España no hay una ley de cambio climático. Ahora el nuevo gobierno la va a traer, ¿no? Yo creo que, y esto lo digo porque yo vivo en el extranjero y me parece increíble que un país como España, que ha
desarrollado tanto las energías renovables, ha sido tan innovador en el pasado, esté tan retrasado en ese sentido comparado con otros países, ¿no? Pero bueno, parece que el nuevo gobierno ahora pues, va a intentar hacer algo si les da tiempo. La siguiente cuestión es la cuestión, bueno, que estás hablando, al final yo lo que veo es que tenéis grandes líderes, ¿no? Habéis tenido a Calderón, Patricia Espinosa está al frente de la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que ese liderazgo no solo ha permitido avanzar y afrontar pues esas luchas que van a pasar en todos los países, ¿no? Entonces, ya sé que eres un poquito americano, quería, David, que nos comentases un poco cómo ves la situación en Estados Unidos, donde también estuvimos en una reunión con el gobernador Brown, que dijo que para 2045 iba a hacer descarbonizar también la energía, pero dijo que no sabía muy bien cómo lo iba a hacer, pero que él se lanzaba a la piscina y que luego ya le pondría el agua, o no sé cómo lo va a hacer, pero bueno, cuéntanos un poco de cómo ves la situación en América. Bueno, sí. Puedo empezar con esta pregunta, porque yo creo que esta pregunta no está perfectamente hecho. El problema es que dice, ¿qué país va a reducir más las emisiones? Pero debemos hablar qué va a reducir las emisiones contra perspectivas. Y es algo totalmente distinto. Lo que pasa es que en Europa ya hemos reducido las emisiones bastante. Y en Asia y en África, bueno, van a subir porque tiene crecimiento económico. Entonces, yo creo que el lugar donde más pueden reducir en los próximos 10 años es precisamente los Estados Unidos. Y Norteamérica. Yo no sé si el sistema permite cambiar, pero y es por eso. Y también yo espero que entre 10 años vamos a tener un cambio político. Y bueno, yo vengo de California y California es bastante diferente del resto de Estados Unidos. O de otros países, digo. Bueno, otros estados dentro de Estados Unidos. Una cosa que tenemos que siempre tener en cuenta es que la política energética dentro de Estados Unidos, especialmente con electricidad, es más diferente entre los 50 estados que dentro de los 27 o 8 estados de Europa. Es que cada estado tiene el derecho de establecer su propia política. Y tiene, un impacto, por ejemplo. Bueno, voy a cambiar al inglés, de hablar sobre Colorado, porque es un poco más fácil. Cuando hablo de Estados Unidos es un poco chistoso en inglés. Pero, you can switch to English. Yes, good. In Colorado, actually in the United States, 75% of all coal-fired power plants have operating costs, just operating costs, that are higher than what you could get renewable energy for at that place. But it turns out that most of those power plants are in states that still have regulated return regulation, right? So you have your asset base and you get a return on that. The consequence of replacing those power plants, although there's economic value, since clearly it's cheaper to put the all-in cost of wind or solar is cheaper, there should be economic value. But the consequence of that under a regulated regime is that the rates, you have to recover all of the undepreciated asset value in the first year. So electricity rates go through the roof. The companies who depend on this to service their debt basically lose their investment grade rating and almost go bankrupt. Workers are out of jobs. So we have economic value here, but everybody loses. How can that be? And in fact, we have worked to develop a process where you could actually take that regulated asset value and securitize it on markets, and because of some tricks of financing and cost of capital, it actually creates a lot of value. But the problem is, to get that passed, you need to pass securitization legislation in every state. It's not national legislation. It is in Colorado. In Colorado, we're working on it, but it's in Oregon, it's in Idaho, it's in Wyoming, lots of places where just the thought of this creates political difficulties. And so, it's very emblematic that actually there's economic value there, but the politics of it is trumping. I'm sorry to use that word, but is trumping the actual underlying economics. I believe that
in my heart that this is passed and we'll get more centrist policies that will enable to do this. But that is going to be the single biggest issue around North American climate change, is if we can actually get back to a place where we can take advantage of all these economic opportunities rather than having the politics itself be so corrosive. But what you're suggesting is that actually to enable the energy transition, it needs to be done at regional level, at the state level, and not at federal level? Yes, but the biggest difficulty we have in the States right now is that California has traditionally had an opt-out of a lot of environmental policies. And the Trump administration is now trying to sue California to eliminate that opt-out. And of course, the consequence of that opt-out has been every other state can choose either to follow California or to follow national standards. So if the current administration is able to eliminate the California opt-out, they can actually eliminate the opportunity for the other 25 or 27 states that generally follow California. And so the main, a lot of the true opposition right now, and I say this as a Californian, the true opposition in the U.S. is California. And we shall see in the following months what happens. Clearly in the midterm elections, which are coming up in November, if, as forecasts turn out, the Democrats gain control of the House, I think that a number of these options will change and will be back on a more bumpier path towards a transition. If that doesn't happen in the midterms, then I think we have some real rocky road ahead. Okay. Well, thank you. I think it's very interesting, but talking about California, which is the most progressive pro-climate, pro-action against climate change, I was astonished by the problems in transportation, okay, which is a huge, it's 20% of emissions. And whether it's in California, in Europe, in Madrid, in Mexico, this is just like no one, well, I don't know if we're doing much about it. We're trying to do something at WPCSD, but I find that it has always been kind of forgotten, and so it doesn't surprise me some of the numbers I see in oil because yeah, that has been the trend, no? And that's why we have 82% of oil, because it's all going to transport, right? So I think with renewable energies that are cheaper, no, with electric vehicle technologies that are advancing, I mean, there is some hope, no? But I would love to hear your views. Maybe we start with Mexico, because I know in Mexico you've done quite impressive work in terms of public transport. And then I would love to hear from Europe and then come back to maybe the global or U.S. perspective. So. Sure. Do we do it in English? Or? Sí, pues hay que pasar al español. Muy bien, como sea, loco. Yo creo que transporte es la siguiente gran frontera en México y hay muchísimas oportunidades para mejorar el transporte público. La Ciudad de México, si ustedes han estado ahí, pero ya muchas de las áreas metropolitanas más grandes del país, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, Querétaro, tienen todas un nivel de tráfico considerable y de alguna manera las soluciones de transporte público han sido soluciones que no han sido favorecidas en México. En México es un poco una extensión hasta cierto punto de la cultura estadounidense del automóvil como no solo un símbolo de estatus, sino la forma más eficiente para clase media para moverse de un lugar a otro. Y el transporte público sufre por un tema de tarifas que no recuperan costos, que necesitan subsidios del gobierno. Entonces no es una alternativa para la clase media para moverse, porque además son típicamente formas de transporte muy hacinadas, ¿no? Entonces eso, digamos, y va un poco a una de las preguntas que se hacía al principio, como para que todos los esquemas, digamos, de eficiencia energética, puedan funcionar, se necesita que las estructuras, digamos, regulatorias y económicas hagan sentido y que se resuelvan algunos problemas de economía política básicos, ¿no? Pienso en el transporte público, que es realmente no solo hay un cambio tecnológico que se tiene que dar ahí, sino además tiene que crecer mucho más respecto al transporte privado que ahora se utiliza.
y los grandes, digamos, obstáculos están en cuestiones como las tarifas del transporte público, las tasas de inversión, la forma como se canaliza el apoyo público, que hasta ahora yo creo que son formas que no favorecen la transición energética. Yo creo que ahí están los grandes retos. El nuevo gobierno que va a entrar ahora en diciembre en México, afortunadamente es un gobierno donde la mayor parte de los ministros son gentes de edad más avanzada, pero en la parte de transporte hay uno de los ministros que es muy joven, el que va a estar en esa parte, y que trae opciones interesantes para desarrollar. La nueva, lo que sería como el alcalde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es una persona que viene, es una investigadora de mucho tiempo del Instituto de Ingeniería, donde hacían muchísimos estudios, modelos sobre tráfico, etcétera. Entonces yo creo que vamos a ver políticas innovadoras en esa área en México, afortunadamente por el perfil de lo que estamos viendo, pero hay temas grandes que no se han resuelto y que tienen que resolverse para que esto funcione. Sí, gracias. En Europa es más el vehículo eléctrico, ¿no? ¿O no? Bueno, para el transporte privado. Lo que pasa es que cuando he hecho mi primera introducción, quizá creo que tenemos que repensar lo que es el transporte. El transporte es mover una cosa de un lado a otro, no tener un vehículo que sea más limpio o menos limpio. Y yo aquí en Madrid, cuando vengo, me muevo con motos eléctricas o con coches eléctricas que coges en un lado y dejas en otro y te olvidas y no pagas seguro, no pagas impuesto de circulación, no pagas gasolina, no pagas nada. Coges la moto o el coche eléctrico y la movilidad un poco es eso. Lo mismo para el transporte de mercancías, ¿no? Yo tengo una empresa, tengo que tener mi flota de camiones. No, yo lo que quiero es que mi contenedor llegue de mi empresa a mi cliente. ¿Y cómo se hace eso? Pues se tendría que hacer a través de aquel medio de transporte que fuera más limpio. Eso hace falta repensar completamente la cadena logística, intentando que en cada sitio haya el modo de transporte que sea más eficiente. La gran mayoría del transporte de mercancías en nuestro querido país se hace por carretera, con lo cual transportamos un contenedor y una cabeza de camión por cada contenedor, cuando con 2 máquinas de tren puedes transportar cientos de contenedores, ¿no? Entonces, lo del transporte, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco repensar toda la política de transporte, buscando los modos de transporte que sean más limpios, menos contaminantes y más eficientes en cada parte de la cadena logística, de manera que reduzcamos la carretera a lo mínimo indispensable, porque sigue siendo todavía muy dependiente del petróleo. Intentemos apostar por el vehículo eléctrico no solamente para el uso privado, sino también para la distribución, por ejemplo, urbana, o para los transportes de corta distancia. Y luego busquemos alternativos de combustibles para los otros modos de transporte. El transporte aéreo quizás sea el que tiene más dificultad en encontrar un transporte alternativo al queroseno actualmente, aunque se están haciendo avances bastante interesantes, por ejemplo, en aviones eléctricos pequeños. En Suecia se están empezando a utilizar. Y luego en el transporte marítimo, la utilización del gas natural en lugar del diésel, yo creo que sería un primer paso, pero un segundo paso sería la utilización de acumuladores eléctricos más potentes. Es decir, hay grandes posibilidades. De todas maneras, a mí me gustaría romper una lanza por el otro sector del que no hemos hablado y que desde mi punto de vista es clave en la transición energética, que es el de los edificios. Hace un momento hemos tenido la suerte de poder subir al último piso de esta torre y ver una vista de Madrid, ¿no? Claro, yo me imagino cómo debe ser la vista esta en los momentos en que están todos los coches en la calle, hay un anticiclón encima y están todas las casas emitiendo los gases de la calefacción. Porque yo recuerdo cuando vivía en Madrid, la famosa boina que se ve encima de Madrid era una cosa absolutamente preocupante, ¿no? Hasta el punto que se tenían que tomar las medidas drásticas de limitación de la circulación que se tienen que tomar en esta ciudad, ¿no? Si tuviéramos las casas 0%, ¿verdad? Las casas neutras desde un punto de vista energético, que generaran su propia energía y que tuvieran una eficiencia energética tan alta que no necesitaran consumir más energía, y encima el transporte fuera público o distribuido como mis motos o lo que fuera, y fuera eléctrico, la boina sería una cosa que estudiarían en las facultades de historia, si lo consiguiéramos. Es decir,
Uno de los ámbitos en los que se tiene que mejorar mucho, y me alegra mucho de que México esté apostando fuerte en esto, es en la eficiencia energética. Y en la eficiencia energética en los edificios en particular. Y ahí es donde Europa considera que está la prioridad número uno. O sea, nuestra prioridad número uno no es en cambiar el sistema de generación, sino que es en reducir la demanda. Reducir la demanda y en utilizar más eficientemente la energía que tenemos. Y eso no solamente es por razones ecológicas, es por razones económicas. Es que nosotros tenemos muy pocas fuentes de energía autóctonas, somos terriblemente dependientes del exterior a la hora de aprovisionarnos de petróleo, de gas y de otro tipo de combustibles, de uranio ya no digo, dependemos completamente del exterior y somos más vulnerables que nadie a los shocks de precios que pueda haber. A la vez, invertir en eficiencia energética quiere decir crear un sector económico no deslocalizable que se financia con el ahorro que genera. Es decir, desde un punto de vista económico es una panacea que no aprovechamos suficientemente. Y tenemos, por ejemplo, en España el sector de la construcción que sufrió muchísimo de la crisis del 2008, que evidentemente se está recuperando un poco con construcciones nuevas, pero donde tiene un potencial increíble para crear ocupación, o sea, puestos de trabajo, ¿no? Y crecimiento económico, es en el sector de la eficiencia energética, que con unos financieros inteligentes se podría financiar precisamente con el ahorro energético que generaría. Y mejoraríamos la calidad de vida de nuestros ciudadanos, reduciríamos la pobreza energética. Reducir la pobreza energética no significa dar dinero a la gente para que pueda tener dinero para consumir energía. Significa darle los medios para que tenga el confort que necesita una persona desde un punto de vista energético, que no implique necesariamente consumir más. Yo creo que la respuesta es que consuma mucho menos. Y en esto la Unión Europea ha fijado un objetivo bastante ambicioso. Nosotros hicimos nuestro estudio de impacto y pensamos que para el 2030 teníamos que mejorar nuestra eficiencia energética en un 27%, y de repente hemos rehecho nuestro estudio de impacto y hemos visto que podemos llegar al 32,5%. Cuando yo trabajaba de portavoz, si me permites una pequeña anécdota, fijamos los objetivos para el 2020, que era 20% de reducción del CO2, comparado con los niveles de 1990, 20% de energía renovable en el consumo energético final, 20% de mejora de la eficiencia energética comparado con el business as usual, ¿no? Los famosos 20-20-20 para el 2020, ¿verdad? Ahora tenemos objetivos para el 2030 y nos han quedado feísimos. Ahora son 40% de reducción de las emisiones de CO2, aunque en nuestro Climate Hero Arias Cañete está diciendo que podemos ir más allá de eso, ¿vale? Luego tenemos, para energías renovables, habíamos escogido un 27% y hemos visto que con la caída de los costes de las energías renovables podemos ir mucho más allá y hemos puesto el 32%. Y en eficiencia energética, que también hemos pensado en el 27%, hemos puesto un objetivo del 32,5%. Con lo cual, si en el 2020 eran 20-20-20 para el 2020, en el 2030 tendremos 40, 32,5 y 30. Pero bueno, en fin, cuanto más ambicioso mejor, porque en el 2050 el objetivo es 90% de reducción del CO2. Y eso querrá decir que nuestra eficiencia energética tendrá que ser muchísimo más alta y tenemos que contar con fuentes de energía mucho más limpias. Pues muchas gracias. Voy a cambiarte la pregunta porque ya hemos recorrido todas esas. Solo quería apuntar a un dato. Incluso en el transporte de mercancías hemos hecho un estudio en el World Business Council y si haces 3 cosas, que son optimizar la utilización de tu flota de camiones. La segunda, compartir las rutas con otras empresas con las que puedes compartir flotas. Y 3, incrementar las horas de reparto de ser de 2 horas a 5 horas, las emisiones se pueden reducir en un 50% y los costes en un 30%. Con lo cual nosotros hicimos esto con 5 o 6 compañías y ahora ya están haciendo un pilot test porque realmente, es una oportunidad de negocio, la eficiencia, etcétera, ¿no? Pero curiosamente en la estrategia tenéis objetivos de emisiones de renovables y de edificios, pero no hay de transporte, ¿o tenéis alguno de transporte? Sí, desde luego
cuando hacemos los objetivos de CO2, una de las cosas que se pone ahí dentro es el transporte. Hay un tema del que no he hablado, que yo creo que tendríamos que sacar, que es el de nuestro mercado de derechos de emisiones. No he hablado también del buen funcionamiento de los mercados, que esta es una clave de nuestra política de cambio energético. Es decir, si tenemos mercados que funcionen bien, no solamente mercado eléctrico y mercado de gas, sino también mercado de derecho de emisiones, podemos conseguir nuestros objetivos mucho mejor. En el caso del transporte, lo que estamos intentando es fijar también objetivos de reducción de los niveles de emisión de CO2. En la directiva, por ejemplo, de combustibles, pues fijamos que el número de emisiones de CO2 de los coches tiene que ser uno determinado. Luego hay algunos fabricantes de coches, ¿verdad?, que ponen unos artilugios en sus coches que hacen un poco de trampas en este sentido, pero vamos a ser un poco más duros en este sentido, ¿no? Electrificación del sector ferroviario, introducción del transporte aéreo en el mecanismo de derechos de emisiones, es decir, que también hay objetivos específicos para el transporte. Lo que pasa es que es más difícil de poner un objetivo claro que, por ejemplo, en el caso de las renovables o la eficiencia energética. Quizás es más la labor de las ciudades, ¿no? Como estamos viendo muchas ciudades que están tomando el liderazgo en ese respecto. Pero ahí sí que tenemos que aplicar la subsidiariedad. Sí. Es decir, tenemos que fijar objetivos europeos, pero quien sabe cómo mejor combatir las emisiones en Madrid, pues desde luego es la alcaldesa de Madrid o la Comunidad Autónoma de Madrid, más que mis colegas en la Dirección General de Energía en Bruselas, ¿no? Pues vamos a ti, David. Al principio has dicho que en los usos industriales de la electricidad el hidrógeno tiene mucho potencial, ¿no? En algunos de ellos, en el steel y en otros, ¿no? Pero que el cemento, pues que no había posibilidad, y ahí la opción es el CCS. Según tengo entendido, el hidrógeno verde es actualmente, no sé, un porcentaje pequeñísimo del hidrógeno. O sea que el hidrógeno se produce con combustibles fósiles. Y con lo cual el CCS también, el Carbon Capture Storage, el secuestro y almacenamiento de CO2, es fundamental si queremos dar cabida al hidrógeno, que muchas empresas están apostando por ello, ¿no? Y quería saber un poco tu opinión al respecto. Hydrogen is one of several options. In steel, in particular, hydrogen for direct reduction of iron, replacing the use of coking coal, is by far the best option. The one question you have is how you produce the hydrogen, as you said, and the long-term view is to produce it with renewable energy through electrolysis. But the problem here is that hydrogen is really capitally intensive. There's a lot of commentators out there that will say, oh, we can produce hydrogen when there's excess electricity. Well, if you're running an electrolyzer 10% of the year, the costs will be not 10 times higher, but might be 4 or 5 times higher than if you're running it at 80%. And so you really need baseload sources of electricity, of low-carbon electricity, to be able to make hydrogen work. And that's why it's only part of the solution. When you actually get to the cement, there are a lot of other solutions. One is that you can actually, oh, by the way, on the steel, the first solution, of course, is to reduce steel use and to recycle steel. And one of the most difficult things about recycling steel is that if you take steel and you try to reuse it, it might have vanadium or copper or all sorts of alloys in there that mean that the next steel that you've got is of much, much poorer quality. So in order to actually increase recycling to the point where we can, the average recycling of steel reduces the value of that steel and the energy content by somewhere between 60 and 70%. What you need to do is actually track all of the alloys that are in there. So it's a very, very complicated process. There's something very similar in cement. The first thing you actually have to do is look at, are there replacement materials? Are there different ways of designing buildings and such that all will feed into that equation? And then you may have to use CCS on the remaining bit. So this is what makes that whole last bit, the industry, so hard, is that there isn't, like there is potentially in vehicles. For smaller vehicles, you have
You have, electrification. As you get into road transport, you have biofuels. You may have hydrogen there, but those solutions are much more obvious. And I think that's the issue you get. It gets much more complicated when you're going beyond just decarbonization of power. And the final thing that I put forward is all of this ties back to how do you create flexibility in the electricity system to take more variable renewable energy in particular. There we need to be thinking about some of the issues about the prosumer, about the digital economy. There is a tremendous amount of opportunity in demand-side management. Batteries actually play a role, but less of a role than you might think if you get the markets right. But you also need significant amount of policy. One of the things that we have found that the cheapest way of addressing seasonal flexibility, that is, in India, for instance, you have monsoon seasons and the wind basically blows 4 or 5 months of the year. How do you make it for those months that don't have wind or solar? Well, it turns out the cheapest way by far is actually to overbuild your steel mills and run them 9 to 10 months of the year. But now what you need is a market system that actually pays them for shutting down 3 to 4 months of the year to be. So there's a lot of market issues that need to be put on top of here as well. And so only with appropriate markets and signals that allow us to choose between all these options are we really ever going to get there. Thank you, David. And we're going to turn now to the questions, a las preguntas que tenemos de la audiencia. A ver, Luis está muy interesado en saber cuál es el futuro de la nuclear en la Unión Europea y bueno, dice pues cuáles son los distintos planteamientos también para el carbón y la nuclear, ¿no? En la transición energética le llama transición ecológica y transición ideológica. Por la transparencia de la pregunta, Ferran, ¿Sí? ¿Cuál es el futuro de la nuclear? Bueno, por lo que se refiere al carbón, no pueden haber ayudas de Estado al carbón, eso ya está clarísimo. Entonces, el carbón que sea competitivo y que pague el precio de las emisiones de CO2 que se tengan que pagar, pues, no sé, yo creo que ahí el Carbon Capture and Storage, el almacenamiento de CO2, se tiene que analizar y en según qué países puede tener sentido, en según qué países más bien no. Es decir, el carbón que tenemos en Europa es poco, es caro, es difícil de extraer. Yo personalmente creo que tenemos que hacer una apuesta clara por las energías limpias y renovables, pero en algunos sitios se tiene que considerar también por cuestiones de seguridad de aprovisionamiento energético. Si hay carbón abundante y es barato, pues se tiene que considerar cómo se tiene que hacer para que sea carbón limpio, de alguna manera. Respecto al futuro de la energía nuclear, bueno, yo no sé si están familiarizados con el derecho comunitario. La Comisión Europea no tiene competencias en el mix energético de los Estados miembros y cada Estado miembro tiene que escoger su propio mix energético. Hay dos cosas en las que sí que la Unión Europea tiene algo que decir. Una es porque nos interesa a todos, que es en el tema de la seguridad nuclear. Entonces, lo que nosotros queremos, y hay legislación europea al respecto, es que aquellos Estados miembros que escojan tener centrales nucleares, que es su derecho, las tengan con los estándares de seguridad más altos posibles y tienen que cumplir una serie de legislación europea en este ámbito. La otra cosa que para nosotros sí que es súper importante es que aquellos estados que decidan renunciar a la energía nuclear, que también están en su derecho, Alemania es el caso más claro en este sentido, lo sustituyen por fuentes de energía que no emitan CO2. Esta es la única cosa que para nosotros es importantísima y que no es evidente. Por tanto, ahí son los dos ámbitos en el tema de la energía nuclear que pondría sobre la mesa. Si puedo decir una última palabra, porque me gusta mucho, pero ya sé que esto es un tema a muy largo plazo, y yo no lo considero una energía nuclear, es que tenemos que empezar a pensar ya en las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, más allá del 2050. El mundo tendrá 9.000 millones de habitantes, la demanda de electricidad, también el baseload será cada vez más alta y tenemos que ver, al margen de las renovables, que por supuesto es el futuro, y de las otras fuentes de energía que sigamos teniendo, que otras fuentes de energía tendremos para hacer frente a los grandes retos. Y en mi modo de ver, una de las que tenemos que
empezar a invertir ahora en investigación y desarrollo es la fusión nuclear o energía solar en la Tierra. Sé que es polémico, pero en este momento Europa está liderando. Es el segundo proyecto de investigación más grande del mundo. El reactor termonuclear de fusión experimental que se está construyendo en el sur de Francia. Y yo creo que de cara a hablar de transición energética, el tema de la fusión es una de las cosas que tenemos que empezar a reflexionar, porque estamos hablando de 2050 y las energías renovables tienen la capacidad que tienen y estamos hablando de una energía que desde un punto de vista de CO2 es limpia, que desde un punto de vista de seguridad de aprovisionamiento es muy segura y desde un punto de vista de seguridad también es muy buena. El problema es costes, materiales y competitividad de esta fuente de energía. Pero yo creo que es algo que tenemos que empezar ya a poner en nuestros debates del futuro energético, empezar a hablar también de la energía solar en la Tierra o energía de fusión. Gracias, Ferran. Tenemos una pregunta para ti, David. What are the financial instruments which are working better around the world? Are they different in different regions, I suppose? Y ya de paso, la siguiente, under your point of view, how should an efficient electricity market be designed in order to facilitate the energy transition? Bueno, quizás esta, yo creo que haces una clase doctoral con A, B, B, porque creo que no te da tiempo a responder a la segunda, pero la primera a lo mejor puedes decir. Bueno, sí, empiezo con esto. The issue, and I'm going to be a bit tangential here, but from my perspective, the biggest issue. Hello, is this one working now? Hello. Yeah, it's not there. From my perspective, the biggest issue that is slowing down the institutional changes that we need is actually risk. And this can be risk at the project level, at the national level, but it's really the concentration of risk in companies and countries that actually makes it very difficult for decision making. If you were to find ways, and interestingly enough, this risk is actually becoming, climate risk in general is becoming one of the world's largest problems. We work with insurance companies, reinsurers, who tell us that they would like to issue more enterprise risk management insurance, but that they find that there is so much climate risk embedded across all of their potential customers that it is limiting their capacity to actually issue more insurance because of climate risk. Can you define climate risk? Well, and here's the interesting thing, is that the insurance companies talk about climate risk, which is hurricanes and droughts and such. I have to push them very hard to think about incremental climate risk, because insurance policies tend to all run on a one-year basis. And what we really need to be doing here is putting together market signals so that somebody who's putting a new asset in place can say, well, yes, insurance is going to cost X today, but it's going to cost 10X in 10 years' time, both because the risk of a hurricane or a drought is going to go up, but also because the capacity that's available from insurance companies is going to fall. So the thing that we are working on right now at CPI that I'm actually most proud of, we're developing something called a climate derivative. And what this actually does is we have models that look at what is the risk to every fossil fuel asset, actually an infrastructure asset in the world. What would it look like under a variety of 2-degree C scenarios versus business as usual? We can take those models and say, well, what would be the implication of a 2-degree scenario on the valuation of every publicly traded company? We can then issue a new product that say this would be what the weighting of a global index, of a stock market index, would be in a 2-degree world. So you might see that the example I like to give is you've got one company that's 50% oil, 50% gas, and the other company is 100% oil. Our forecasts show that oil prices under 2 degrees C fall dramatically, but gas prices don't hit as much. And so what you would see is the 100% oil company fall relative to the oil and gas mix company. So if you get a market that shows that, and our transition should be favoring gas over oil in that case, well, if the policy came through, you would see that in the stock price, and this derivative would reflect that, right?
And so what we're looking for doing here is to actually use insurance markets. And of course, you have the physical risk, which is as this damage increases on a year-by-year basis, and the transition risk, which is what we're talking about, these new policies that will cause oil demand to fall. If you can get insurance companies to insure companies for enterprise risk management and offset that risk by buying this derivative, because it's the one way we found that they can actually offset this risk in the market, you A, issue more insurance, B, you get long-term price signals, and the last thing you get out of this is you see a much more rapid repricing of assets, right? And in fact, my goal in building this thing is that eventually the derivative price would go to zero because we were on a 2°C world and there was no difference between the business as usual and 2°C. So there are, there are a lot of other instruments that work on individual country basis. They're always trying to overcome specific idiosyncrasies around that market. A lot of what finance does is try to find workaround solutions to risks that policies that looked really intelligent 30 years ago haven't changed and now look sort of silly. So you have financial systems to work around it. So the first thing you want to do is you want to get rid of those sillinesses, but then on top of that, you want to actually manage risk on a global basis to try to overcome the problem. Yeah, and this also coincides with some of the work that we're doing with some companies on applying the task force recommendations on financial disclosures, which is actually that now more and more las compañías van a tener que reportar en sus estados financieros el riesgo del impacto del cambio climático, pero el riesgo de la transición energética. Y bueno, pues hay una tendencia muy grande que indica que por ahí algunas de las cosas también, las señales del mercado van a cambiar. De ahí vienen las raíces del proyecto en que yo estaba. Sí, tenemos que hablar. Bueno, ya para terminar, César, una última pregunta para ti. ¿Existe algún tipo de coordinación de políticas energéticas y climáticas entre los países latinoamericanos? Sí, seguro. México, en muchos casos, tiene una lógica más norteamericana. Entonces, mucha de la coordinación de políticas se hace más bien con Canadá y Estados Unidos y también se hace en un ámbito latinoamericano, pero al menos en la experiencia en la que yo estuve, en los 4 o 5 años, tuvimos al menos unas 6, 7 reuniones de ministros de energía de América del Norte, y fueron muy esporádicos los casos en la parte de energía, y estoy hablando básicamente del caso mexicano, donde había reuniones con ministros o gentes, representantes de los países. En la parte de eficiencia energética sí hay mucho trabajo con la región de América Central, y ahí constantemente nuestra agencia, la CONUE, daba cursos en diferentes países y asistía a foros latinoamericanos. Por mencionar algunos de los casos de América del Norte donde participamos, México junto con Canadá fueron parte de Mission Innovation, que era este compromiso de multiplicar los recursos destinados a investigación y desarrollo para investigar cosas como la captura y el secuestro de carbono, etcétera. Había un estudio que se hizo en América del Norte sobre la confiabilidad de los sistemas eléctricos en escenarios donde se integraran muchas más renovables. Era un estudio que inicialmente lo hizo NREL, el National Laboratory de Colorado. Ahí inicialmente se hizo para Estados Unidos, pero después se extendió también a Canadá y a México. Se hizo también a nivel norteamericano toda una base de datos común. Ahí la base la proveyó el Departamento de Energía de Estados Unidos, con información sobre precios de los mercados eléctricos de los 3 países, de las partes donde tienen mercados eléctricos, a nivel plantas, un poco toda la infraestructura energética de los 3 países. Entonces, en ese ámbito sí se ha trabajado mucho, pero fundamentalmente con un foco, en el caso mexicano, más en América del Norte, y con algunos casos, desde luego, hay esta afinidad cultural y con toda América Latina y la cercanía con Centroamérica, pero la lógica es más norteamericana, el caso mexicano. Vale, muchas gracias. Yo creo que tenemos que concluir porque nos hemos pasado un poquito y me gustaría si pudiésemos ver los resultados que parece que los hemos visto antes de la pregunta.
Bueno, ha bajado, antes estábamos en el 90%, ha bajado al 77%, pero bueno, somos bastante self-complacent, ¿no? Aquí. Nos parece que lo estamos haciendo fenomenal. Pues nada, ahora a la acción, como decía Cañete, porque está haciendo tantas cosas que vamos a tener que efectuar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por escuchar tan atentamente y hasta pronto.